Sonido reactivado. Hola, buenos días a todos. Esta es una prueba de audio. ¿Podrían confirmarme que todos me estén escuchando perfectamente? Muchas gracias a todos. Perfecto, pues al parecer tenemos el audio sin ningún problema. Pues les damos la bienvenida a Soluciones Begma. Les da esta bienvenida esperando que esta sesión fiscal sea de su agrado. Aprovechando esta sesión, recuerden que todos los últimos jueves del mes tenemos estas sesiones fiscales para ustedes. ¿Ok? De igual manera, les menciono, en este mes vamos a tener algunas promociones en cuanto a la marca de Compact Key. Vamos a tener la semana Begma. En este vamos a poder darles hasta un 50% de descuento en todo lo que ustedes deseen, ya sea capacitación, soporte técnico, esperando que pues aprovechemos esta semana. También esperemos la promoción del Buen Fin con lo que nos regale la marca, estemos pendientes. De igual manera, sería muy importante todos los que tengamos de la marca Compact Key nóminas en licenciamiento tradicional. Ya se acerca el cierre de timbrado de nóminas, también hay que estar al pendiente, tendríamos que estar ya en la versión 12 para que no tengamos ningún inconveniente de timbrado ilimitado. ¿Sale? Entonces, damos inicio a esta sesión que es la contabilidad en el 2020, ¿sale? Y le damos una cordial bienvenida a nuestro contador y fiscalista, Hugo Torres. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Pau. Buenos días a todos. Como siempre, agradeciendo su tiempo que se toman para compartir con nosotros estas breves charlas fiscales. Pues, si me pudieran confirmar también el audio que lo estén recibiendo bien, por favor. Perfecto, perfecto. Pues bueno, les agradezco nuevamente su atención y pues vamos a arrancar con nuestra charla del día de hoy. La contabilidad en el 2020. Bueno, como ustedes saben, se acaban de aprobar las nuevas modificaciones a las disposiciones fiscales y asimismo las modificaciones legales que van a generar sancionar los temas de los delitos de lavado de defraudación fiscal, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, como ustedes recuerdan, lo vimos la charla anterior. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece imprescindible para que todos estemos atentos en esta situación y lo cual hemos venido también hablando en charlas anteriores, el tema de la contabilidad. La contabilidad, como ustedes la conocen para efecto del 2020, no cambiará en absoluto. El cargo y el abono, el soporte documental, la emisión de estados financieros, no cambiará en sí misma ese proceso de integración contable. ¿Qué sí cambiará? La manera en que toda la información que nosotros integramos al proceso contable debe estar revisada, debe estar validada para efectos principalmente fiscales y en su caso para cumplimientos normativos en otros temas administrativos, como más adelante lo veremos. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que actualmente para efectos de fiscalización no solo ya es mostrar nuestra contabilidad, hay que darle una razonabilidad a lo que estamos presentando de números dentro de nuestra contabilidad. De ahí que es importantísimo la manera en que estamos integrándola, ¿no? Sabemos que actualmente, pues, siendo muy honestos, todavía la vemos como un pequeño mal necesario, como una carga administrativa. Es importante que cambiemos esa perspectiva de la contabilidad. Lo he mencionado en charlas anteriores, es nuestra primera y considero que una de las pocas líneas de defensa que vamos a tener ante la fiscalización tan agresiva que van a emitir las autoridades. Y en este caso, retomo algunas palabras, el que nada debe, nada teme.
Por lo consiguiente, hay que integrar una muy buena contabilidad con buenos soportes documentales, con buenos procesos y controles internos, para efecto de que si en algún momento tenemos actos o facultades de comprobación por parte de la autoridad, podamos salir avantes de estos temas, ¿no? Pues empecemos. El primer paso que les he comentado y tuvimos en la charla anterior en cuanto a reformas fiscales era que hay que implementar, que hay que poner mucha atención en el tema contable. Pues empecemos con el control interno. Indispensable empezar a manejar un control interno, ya sea pequeño, robusto, depende de nuestra capacidad de infraestructura, para efectos de estar revisando que la documentación que estamos integrando, que las mismas operaciones de negocio que estamos realizando vengan validadas, estén revisadas. El control interno no equivale a un gasto adicional, equivale a un seguro patrimonial dentro de las empresas. Entonces, es importantísimo que verifiquemos o empecemos a implementar este tipo de controles. Muchas veces me preguntan, oye, es que un control interno carísimo, es que cuántas personas tengo que... No es necesario, depende mucho de nuestra actividad, pero yo considero que no es necesario invertir. Muchas veces la misma reorganización del equipo de trabajo que tenemos, de nuestros procesos, nos ayudan a implementar de manera automatizada controles internos. ¿Por qué? Porque actualmente, y seamos honestos, todos cometemos omisiones y errores en nuestro, ni siquiera, inclusive no, que ni siquiera tenemos control interno. Por ejemplo, habemos de una operación normal, hacemos el negocio, vendemos, prestamos el servicio, generamos nuestros costos, gastos y para nosotros, empresarios, emprendedores, los que estamos al frente de un negocio, se terminó ahí el tema, ¿no? Y todo lo demás lo dejamos papaloteando con total honestidad. Entonces, ¿quién revisa todo eso que estamos omitiendo? ¿Quién nos dice, oye, lo hiciste mal, lo hiciste bien? O nosotros mismos, una persona dentro de nuestra administración que nos diga, eh, ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer u omitimos de información? ¿No? Es importantísimo que implementemos esta situación. Y entrando un poquito ya en más el tema de profundidad, recordemos que en general creo que todos sabemos la definición de la contabilidad y pues que es la técnica que nos ayuda a registrar las operaciones financieras de un ente económico para así emitir información para la ayuda, para tomar decisiones o apoyarnos en la toma de decisiones. Y esta contabilidad debe estar integrada con cierta documentación, que es la documentación financiera de la empresa. ¿De dónde se desprende esta documentación? Pues propiamente de las operaciones que estemos realizando dentro de las empresas. Si estamos en una empresa de transformación, obviamente inventarios, producción en proceso, nóminas, materias primas, materiales indirectos. Si estamos en un tema de servicios, obviamente la prestación de servicio que estamos realizando, la implementación de qué utilizamos de costos, ya sea intelectual o material para la prestación de este servicio, la pura compraventa, que compro mi inventario, que vendo. Entonces, esas pequeñas partes que les estoy mencionando son a mi particular punto de vista, importantísimo que tomemos la pauta de estarlas revisando, de ponerles un ojo extra dentro de nuestro proceso de trabajo. Insisto, no es necesario cargarnos administrativamente con más gente o generar más costos. El tema es reorganizar nuestros procesos internos para efecto de que podamos tener un mejor control sobre nuestras operaciones. Al fin y al cabo, el control interno, como aquí lo pusimos en una pequeña definición, es aquel que se diseña para proporcionar seguridad razonable en la consecución de objetivos. Aquí está la palabra clave, seguridad razonable. Lo hemos venido hablando en charlas anteriores. Toda la documentación que nosotros integramos, todo el proceso que realizamos, tenemos que tener la certidumbre que por lo menos viene bien hasta donde nos es posible revisar la documentación.
hemos tocado mucho el tema de los contribuyentes que se encuentran en la lista del 69. Imposible, y hubo una pregunta, me acuerdo mucho en la charla anterior, ¿cómo puedo detectar que un proveedor se pueda convertir en un posible 69? Es imposible. No lo podemos evitar si en un futuro cercano, en un futuro medio, un proveedor de nosotros se vuelve un contribuyente en los listados del 69. Sin embargo, ¿con qué podemos respaldarnos nosotros? A todos nuestros proveedores, solicitarles la opinión de cumplimiento de IMSS positiva y la opinión de cumplimiento del SAT positiva. Con eso estamos teniendo 2 puntos importantes dentro de nuestro tema fiscal. Con la opinión de cumplimiento de IMSS, obviamente acreditamos que el contribuyente tiene empleados. Y con la opinión de cumplimiento del SAT, como ya está muy robusta, generamos certidumbre que está presentando sus obligaciones fiscales en tiempo y que por lo menos se encuentra localizado. Entonces, ya con eso tenemos 3 momentos esenciales para evitar que en un primer supuesto nuestro proveedor se encuentre dentro de esos listados. Recordemos que el 69 ataca la emisión de comprobantes principalmente sin tener empleados, estar localizado o tener estructura de negocio. Si tenemos que nuestro proveedor está al corriente con su opinión de cumplimiento, no muestra que esté como no localizado en la misma y aparte nos emite nuestra opinión del IMSS positiva, quiere decir que tiene trabajadores, entonces tenemos una cierta garantía de que por lo menos no debería estar en los listados del 69B, ¿no? Y aquí empieza el control interno. Esto no tenemos que esperar hasta que ya nosotros como contadores estemos haciendo el proceso mismo de la contabilidad, que ese es otro punto. Ese ya debería ser un segundo filtro, como más adelante lo veremos. Lo ideal es que nuestra área de compras, si es una empresa mediana, robusta, pues esté atenta de integrar sus expedientes completos de los proveedores. Si estamos hablando de una pequeña empresa, una micro o un negocio, simplemente si yo como dueño estoy comprando, oye, yo te compro a ti, ayúdame a emitir esta opinión de cumplimiento o este documento para yo certificar que tú no tienes broncas y yo no me contamine con esas broncas. Tan sencillo y fácil pudiera ser. Entonces, y ahí está la mejor ejemplificación de que no necesitamos invertir grandes recursos para poder tener un buen control interno. Entonces, es importantísimo que no dejemos de observar estos aspectos, donde es imprescindible poner un control interno, en mi opinión personal. En general tendría que ser en toda la empresa. Sin embargo, para efectos que podemos abocarnos un poquito a los temas fiscales, pudiéramos tener un mejor control interno en el área de inventarios, ventas, recursos humanos, compras, producción o transformación en su caso que lo tuviéramos y tesorería. ¿Por qué? Indispensable. De las compras e inventarios se desprenden en su mayoría ok, aquí tenemos una pregunta pero me han tocado casos donde modifican esa opinión de cumplimiento. Si te refieres a la modificación manual del documento, primero es un delito que comete el contribuyente y dos, ya prácticamente es imposible. El documento te genera un código bidimensional. Al momento que tú lo escaneas con alguna aplicación de QR, te emite a grandes rasgos si la opinión es la fecha de la opinión y si es positiva o negativa. Con eso impides prácticamente una modificación de la opinión de cumplimiento. Salvo que tenga un esquema muy avanzado en cuestión de la generación de QR. Yo en general he visto opiniones, como tú lo comentas perfectamente, que las modifican, pero si quieren modificar el QR, porque si hay programas para hacerlo y le quieren poner positivo, cuando tú lo quieres escanear, generalmente te dice QR inválido. QR inválido no te da una liga, no te da un despliegue de información. En ese supuesto, estás ante una modificación fraudulenta de la opinión de cumplimiento. Que la segunda modificación que sí me ha tocado ver y es más común, sale negativa.
Y entonces la gente con programas avanzados de PDF, en modificaciones de PDF, quitan la mayoría y dejan un mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de todas maneras, si está negativa, recuerden, aquí ya estamos ante una posibilidad de un riesgo. Hay que cuidar mucho ese tema. Una opinión de cumplimiento negativa en cualquiera de las dos principales, que es SAT y, e IMSS, porque ya también existe la de Infonavit, eh, nos puede generar un riesgo latente inmediato o a futuro cercano, ¿no? Entonces, es que, retomando también esta pregunta que es muy importante, ¿cuál tiene mayor sustento? Recordemos que la opinión de cumplimiento no genera ni derechos ni obligaciones, es una opinión. Sin embargo, algunas autoridades o casi todas las autoridades administrativas le dan un peso legal e inclusive para nosotros puede ser un tema de defensa, ¿no? Oye, aquí estaba su opinión de cumplimiento en el momento que él me vendió y tú no lo tenías en esos listados y estaba positivo, ¿no? Ir al buzón tributario, pues al buzón tributario sería el mío, porque obviamente tú no le puedes pedir las claves de buzón tributario a tu proveedor, evidentemente no nos las va a dar, ¿no? Y solamente ir al nuestro para cerciorarnos de que no tenemos notificaciones o avisos por parte de la autoridad. Todo se complementa. Desafortunadamente, aquí sí el esquema de estar validando nuestra información fiscal sí se ha convertido ya en una carga administrativa diaria. ¿Por qué? Porque por una parte nuestra opinión de cumplimiento puede decir que estamos limpios y ya tenemos notificados en buzón tributario un crédito fiscal. La diferencia de tiempos puede ser un par de días, un par de semanas en donde ese crédito fiscal ya aparece en la opinión de cumplimiento. Me ha tocado en experiencia propia que inclusive muchas veces tarda hasta un mes en visualizarse en la opinión de cumplimiento. O en la opinión de cumplimiento tienes un crédito y en el buzón tributario estás limpio, no hay ningún tipo de notificación. ¿A qué se debe esto? Que todavía la autoridad muchas veces está notificando por estrados, ya no físicamente al contribuyente, porque a lo mejor no localiza ni por vía buzón tributario, sino lo está notificando por estrados. Entonces, nunca van a tener nada en buzón tributario y sí en su opinión de cumplimiento. Desafortunadamente, como lo dice aquí nuestro compañero, sí es importante estar verificando las dos temas, mi opinión de cumplimiento y mi buzón tributario. Se vuelve una carga administrativa, aquí sí no se los puedo negar porque es un tema estar diariamente, estar verificando estos dos temas, ¿no? Entonces, hay que darle peso para nosotros como contribuyentes a los dos, tanto en nuestra opinión como en nuestro buzón. De nuestros proveedores, su opinión de cumplimiento. El compañero anterior nos marcaba, pero hay veces que la modifican, sí, sí la modifican. Yo he visto ya muy poco probable que puedan modificar el QR, que es el que nos daría la pauta si la opinión que nos están presentando visualmente es correcta o no correcta. Y salvo que fuera negativa, yo tendría un poco de cuidado. Exigiría, en la medida de las posibilidades, que el proveedor me la estuviera actualizando constantemente para evitar cualquier tema de esta situación, ¿no? Es importante también comentarles, por ejemplo, la opinión de cumplimiento del IMSS hasta ahorita no tiene un código QR, ¿no? Esa puede ser modificable y le pueden poner positiva y a lo mejor está negativa, ¿no? El tema es, como lo dice la acepción del control interno, una seguridad razonable. Oye, autoridad, razonablemente yo puedo solicitar estos documentos hasta donde me es posible para yo asegurar que mi operación y mi proceso de negocio contable y fiscal está bien, no blindado, pero está bien. Si tú me pides que yo vaya y trate de verificar o fiscalizar a mi proveedor, a mi cliente, pues es imposible. Primero, por situación legal. Dos, por situación de mercado. ¿Qué proveedor o cliente va a decir, ay, si quieres te vendo o no te vendo, si quieres te compro o no te compro, ¿no? Entonces, es complicado.
pero nosotros tenemos que crear las herramientas para tratar de crear una seguridad razonable de lo que estamos recibiendo de operación y asimismo de soporte documental de esa operación. Y entonces, reiterando lo que hemos venido comentando, en el inventario, ventas, recursos humanos, producción, transformación, tesorería, compras, ¿qué debemos estar verificando? Primero, ¿quién está a cargo? ¿Quién está supervisando? Reitero, si es una estructura pequeña, si es una estructura grande, mediana, el control interno, los cumplimientos van en función y en proporción de su tamaño, de su estructura. No se necesita invertir grandes cantidades de dinero para un cumplimiento normativo, para un control interno, siendo un pequeño contribuyente. Viceversa, obviamente, si mi estructura es robusta, es grande, pues a lo mejor sí necesitamos implementar ciertos mecanismos que van a ser una carga onerosa para la administración. Sin embargo, reitero, al momento, al día de hoy, como están las situaciones y como va a venir la fiscalización, es importantísimo que no lo veamos como un costo que se va a la basura, que se vea como un seguro, un pase seguro para el debido funcionamiento de nuestro negocio y asimismo para los dueños, los propietarios de un negocio, una empresa, un pase seguro para la creación de patrimonio. Recuerden, hay que tener en la mente, también está la famosa ley de extinción de dominio. Aunque sabemos que por lo menos nos han ayudado a tipificar los montos en cuanto a será defraudación fiscal, eso no impide que un error, una omisión, como les platicamos en la charla anterior, nos pueda llevar a posicionarnos en un tema de delito o defraudación fiscal y eso pudiera atentar contra el patrimonio que estamos elaborando nosotros como propietarios o dueños de un negocio o empresa, ¿no? Es importante que sepamos quién puede apoyarnos dentro de nuestra organización. Oye, tú que estás haciendo las compras, pues apóyame a juntar todos los expedientes fiscales. Obviamente tú no los vas a sacar, tú nada más le vas a solicitar al proveedor que te lo envíe. Si no, y si hay oportunidad de tener una cartera amplia de proveedores, dos o tres que nos puedan surtir el mismo producto, prácticamente el mismo costo, adelante. También entenderé que hay posiciones donde los negocios dependen de un solo proveedor y muchas veces el proveedor es el que pone sus reglas. Es complicado, pero desafortunadamente hay que estar también lidiando con eso en temas de mercado, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo con él de tal manera que nos pueda proporcionar la información que nos permita estar seguro en la operación. En un segundo caso, eh, podamos verificar que esta información es real y verídica. Perdón, antes de seguir, quisiera nada más hacer una prueba. ¿Se está escuchando bien el audio? ¿Me podrían confirmar, por favor? Perfecto. Perdón, es que el sistema me mandó una alerta. Entonces, como ya hemos experimentado anteriormente, quise corroborarlo. Entonces, es importante, volvemos al tema, la autoridad deja de lado todo lo que nosotros como contribuyentes tenemos que vivir diariamente. Competencia desleal, competencia informal, temas laborales, temas administrativos, problemas de inseguridad misma, tan solo en la entrega de nuestros productos, en los mismos locales de venta, en nuestros almacenes. Entonces, es imprescindible que si la autoridad deja de lado eso y aún así ejerce una fiscalización agresiva, nosotros seamos los que demos el paso adelante y tratemos de respaldar nuestra operación en la medida de nuestras posibilidades, para efecto de no tener problemas en un futuro inmediato, a media corto plazo, con la autoridad por algún tema de revisión fiscal. De verdad lo recomiendo mucho e insisto, no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para poder realizar este tipo de actividades. Máxime que, por ejemplo, nosotros en el área contable podemos estar identificando errores, corrigiendo errores. Ahorita veremos un pequeño esquema en el sentido, ¿cómo puede sufragarse todo este tema sin inversión a mayor escala? ¿Qué es lo que busca el empresario? Al fin y al cabo, si ya de por sí tenemos una
una baja movilidad económica, el hecho de estarle cargando más costos administrativos, pues es complicado para el empresario. Reiterábamos, el hecho de tener un control interno nos puede ayudar a tener una rentabilidad confirmada y una protección legal y patrimonial. ¿Por qué? El simple hecho de saber exactamente qué estoy vendiendo, cuánto me está costando y cuánto estoy teniendo utilidad, que un buen control interno, no necesariamente hasta llegar al momento de la contabilidad, sino un buen control interno me puede ayudar con eso, me da un punto extra para implementarlo. Máxime, que ya lo reitero, el hecho de generar todo mi patrimonio, de generar la operación de mi negocio con los cumplimientos específicos, me da una seguridad legal y patrimonial. Mientras no implementemos el control interno, sea cual sea el tamaño de nuestra negociación, podemos seguir dependiendo o dependiendo de la incertidumbre que genera una operación, que ya se hizo mal, que el proveedor se desapareció, que el proveedor no tenía factura y lo trianguló con otro y ese otro es medio malo contribuyente, ya tuvimos una bronca, un posible conflicto de rentabilidad. La charla pasada hablábamos, hay empresas que viven del flujo de IVA, ¿no? Es prácticamente su rentabilidad es nula y viven día con día del movimiento de IVA. Entonces, es importante, también nos puede dar un panorama general de nuestra empresa. Hay que también ser bien honestos. No podemos generar un negocio para tener pérdidas o para estar viviendo de un dinero que ni siquiera pertenece a nosotros. En ese momento podríamos evaluar posibilidades de reorganización, de buscar otros esquemas de negocio, portafolios alternos y verificar, pero eso nos da una pauta importantísima. Yo no le puedo seguir invirtiendo a un negocio que no me está dando rendimientos, ¿no? A ver, creo que hay unos problemas de audio. ¿Me pueden confirmar si ya se corrigieron? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué otra situación nos da la oportunidad de establecer un control interno? Que toda la información que llegue al procesamiento contable tiene cierto grado ya de confiabilidad. Es decir, ya por lo menos sé que el proveedor existe, que me emitió una factura, que le posteé a su cuenta bancaria, que tiene una opinión de cumplimiento, ¿no? Que dentro de mis áreas de negocio, tesorería, pues está pagando como debe pagar, le emiten la factura y el comprobante de acuerdo a requisitos fiscales, que estoy pagando cosas que sí son afectas de mi negocio, nos ayuda también a detectar tempranamente fraudes, ¿no? Ese es otro punto, pero es importantísimo, no lo dejen de lado. Y máxime que en base a toda esta operación que estamos integrando confiablemente, podemos dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables que estemos de acuerdo a nuestro negocio. Entonces, es importantísimo que tengamos a la vista que el control interno puede ser prácticamente sin costo alguno implementarlo con nuestro mismo equipo de trabajo, no importa el tamaño de la organización, y que nos puede dar muchos beneficios. Recuerden que ya no estamos en tiempos de corrección, estamos en tiempos de prevención. Y aquí se nos va a dar un tema, que es lo que hablábamos en la charla pasada, en cuanto a la planeación financiera. La planeación financiera no es más que otra cosa que prever qué es lo que voy a hacer con mi negocio, ¿no? Como dice la definición, la pequeña definición que pusimos en la lámina, la acción de la elaboración de estrategias que permitan alcanzar una meta ya establecida, ¿no? Entonces, tenemos nuestro proceso de negocio, invertimos capital, empezamos a diseñar un servicio, a comprar material, equipo, lo que ustedes gusten. Realizamos una erogación de fondos, transformamos esos productos con ayuda del equipo, implementamos los servicios que estamos manejando. Seguimos erogando fondos. En un segundo punto, si nos dedicamos a la compra-venta,
tenemos que tener un control de inventarios. Este nos va a ayudar efectivamente a evitar deducciones mal aplicadas y en su defecto también prevención de fraudes. Hacemos una venta, ya tenemos con esa venta, dependiendo si vendimos al contado o con cierto crédito, una planificación del recurso que vamos a recuperar. Y asimismo, como se lo puse ahí, la planificación del IVA. Recordemos que en mi opinión personal yo les he comentado que esta reforma en lo particular a mí me parece muy enfocada a la recaudación del IVA. ¿Por qué? Porque pues, el IVA, como lo sabemos, no es nuestro, es un impuesto trasladado, es un impuesto indirecto que proviene de una operación de negocio. Entonces, así como nos llega, pagamos a nuestros proveedores o en su defecto el diferencial lo tenemos que pagar a las autoridades fiscales. Entonces, es importante en esta cobranza, en esta planeación financiera, nunca tomar en cuenta el impuesto al valor agregado. Reitero, si nosotros empezamos a detectar que somos empresas, negocios, que nuestra posición financiera depende totalmente del flujo que se nos genera del IVA, hay que poner en alerta todo. Nuestra operación entonces no está dando los resultados deseados, no está teniendo rentabilidad y eso me puede llevar a un posible riesgo, primero financiero, después fiscal y hasta patrimonial. Por una sencilla razón. Financiero, porque no estoy ganando, el dinero que estoy invirtiendo no me está generando utilidades. Entonces, verificar si realmente es un negocio viable. Dos, fiscal, ¿por qué? Porque del IVA no puedo vivir, el IVA no es mío, el IVA lo tengo que pagar, ¿no? Y a su vez patrimonial, si en su momento cometo, omito o genero algún detalle o error en la aplicación, hablemos de este impuesto en específico, del impuesto al valor agregado, pues me puedo poner en un riesgo fiscal, en un estado de delito fiscal o de defraudación fiscal que me va a llevar en su momento a poner en riesgo mi patrimonio. Entonces, vean la importancia de la planeación financiera, que no es más que otra que prevenir nuestras operaciones. En este momento, como lo dice el cuadro, compramos, vendemos, recuperamos, registramos operaciones, revisamos resultados y damos cumplimiento. Muchas veces hay que tener en cuenta que esto no se da en el mismo mes y ya me voy a enfocar un poquito en la parte del cálculo de IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros erogamos y posteriormente cobramos hasta el siguiente mes, hay que tener mucho control sobre nuestros IVAs a favor que generamos, acreditarlos en el siguiente momento, en el siguiente mes, para que no tengamos ningún problema. Cuidado con aquellos que recibamos anticipo. Debemos tener también, los tenemos que tener una adecuación financiera para recibir anticipos. Máxime que si esos anticipos no los aplicamos o erogamos o gastamos en el mes, nos va a generar ya una implicación de IVA por los anticipos que no estemos erogando en el mes que los recibimos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si yo llego a un acuerdo de recibir un anticipo para mi cliente, para yo empezar a producir o para comprarle a mi proveedor, y no, y de repente me lo manda el día último de mes, no logro concretar con mis proveedores toda la producción, sino hasta el siguiente mes, nosotros ya tenemos una cierta obligación para cumplimiento de IVA. Entonces hay que llegar a un acuerdo porque ahí nos estaríamos descapitalizando nosotros. Es una realidad. Entonces hay que estar muy conscientes de que si el cliente me depositó 100,000 y esos mismos 100,000 se los tenía que depositar a mi proveedor y no lo hice dentro del mismo mes, yo ya estoy afecto de un pago de IVA por esos 100,000. Un pago de IVA que tendría que realizar efectivamente, porque recuerden que el IVA es un impuesto de cálculo mensual definitivo. Ajá. Y posteriormente me va a quedar un saldo a favor que yo ya no puedo compensar hacia atrás contra este saldo a cargo. Entonces tendré que pagar en este momento el IVA y generar ya sea la devolución de mi IVA del mes que sigue o para efectos subsecuentes acreditarlo. Vean la complicación financiera. Cuando mi cliente me dijo, hoy te mando 100 para anticipo y esos son los mismos 100 que teníamos contemplados para mandárselos a nuestro proveedor. Y el IVA, vean
la situación de tener un control interno que nos ayude a detectar este tipo de operaciones que nos pueden poner en una vulnerabilidad fiscal y a su vez que nos lleven a tener una situación financiera no adecuada. Por eso es importante, control interno y la planeación financiera de nuestra empresa va de la mano. El control interno nos ayudará a detectar qué temas estamos teniendo de riesgos en nuestra empresa y asimismo poderlos corregir o modificar para que la planeación financiera nos ayude ya a tener un control contable y fiscal mucho mejor. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que verifiquemos bien este cuadro. Es importante que esto lo vemos de un lado financiero, pero no hay que descartar el lado fiscal. ¿Cómo lo ve la autoridad? Bueno, si tú tienes un dinero, compré, invertí. Invertí para poder generar un ingreso a futuro o de manera inmediata. De ese ingreso futuro de manera inmediata, perdón, al momento de yo hacer mi asociación ingreso-gasto, pues voy a generar una rentabilidad. Nadie pone un negocio y fíjense, lo reitero, esa es la manera en que ve los negocios la autoridad. Nadie pone un negocio para estar perdiendo. Tiene que tener una rentabilidad. Entonces, si tú invertiste 100, tuviste que generar, voy a poner un ejemplo hipotético, 130, y esos 30 son los que yo voy a estar verificando, vigilando como autoridad de que me cumplas tributariamente sobre esos 30 con impuestos, porque lo demás ya se fue en costos y el costo representa un IVA y asimismo yo vendí con IVA, los diferenciales los trasladé y al fin de cuentas sobre lo que voy a pagar impuestos, tanto el indirecto como el directo, es sobre mi rentabilidad, sobre mi utilidad. Si yo genero 30, mi IVA lo voy a pagar sobre esos 30 que están agregados, ajá, y EICR, EICR sobre esa utilidad que estoy teniendo. Pero si nosotros no manejamos una adecuada planeación financiera, hablando, por ejemplo, como lo estábamos explicando, mis anticipos, que no los apliquen el mismo mes, todo eso, nos vamos a meter en un problema, principalmente de traslación de impuestos. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a mi cuenta que sea relacionado con el negocio, pues va a generar un IVA. Y si no lo erogo en ese mes, pues ya no tuve la oportunidad de trasladar el IVA que corresponde a mi costo de operación, a mi costo de servicio. Por ende, lo tengo que pagar y encima lo voy a tener que volver a pagar a mis proveedores. Entonces, es importante que podamos generar una planeación financiera con base en un control interno. Y reitero, esto no es necesario que sea a gran escala, que contratemos gente, que invirtamos grandes cantidades de dinero. Ajá. Simple y sencillamente, si yo lo pongo esto en un pequeño negocio, hablemos, en ejemplo, una persona que se dedica a vender, eh, voy a hablar algo hipotético, papelería, está constituida como una persona física con actividad empresarial, compra la papelería con su proveedor. Asimismo, puede ser que la venda a público en general o la esté generando con venta directa a algún cliente en específico. Compra, la traslada y la vende, ¿no? Simple y sencillamente su control interno, ¿cuál sería? Aquí tenemos un ejemplo más, me voy a adelantar un poquito en las láminas. Un control interno que nos ayuda a tener un buen cumplimiento. Por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando, disculpen la redundancia, un control de ventas, oye, ¿cuánto compré? Compré 10,000 pesos con ese proveedor y los vendí en 15,000. Obviamente con ese control de ventas es un soporte que yo voy a tener para poder realizar efectivamente mi contabilidad. Y ese mismo soporte a lo mejor tengo el nombre del proveedor, los documentos esenciales que necesito el proveedor y con eso me quito de problemas. Tengo 2 empleados. Pues realizo mis contratos de empleados. Recuerden que también en temas laborales es complicado y eso es una carga adicional si no lo sabemos prevenir. Si no tenemos un control de nuestros empleados, podemos tener problemas a futuro en cuanto a demandas, denuncias. En base a ese contrato, pues bueno, establecer mecanismos para pagar mi seguro social y mi impuesto sobre nómina local donde me encuentre. Y eso me va a llevar a un correcto cumplimiento contable y fiscal. No necesito más que estar haciendo lo necesario, no más, lo necesario. Un control de las ventas porque no es a gran escala,
pero me permite que es mi negocio, me permite estarlo controlando. Un control concreto de mis empleados, los que tenga, uno o dos, para no tener problemas a futuro y que esto no se derive también problema con autoridades administrativas. Todo esto me va a llevar a un cumplimiento contable fiscal bastante sano y no necesitamos ver la lámina, tal vez un control de ventas en Excel y un cajoncito con los expedientes de mis proveedores. Cuando ya tengo proveedores en ese momento definidos, pues simplemente estar actualizando mi información, simplemente estar revisando que estoy cumpliendo bien con mis obligaciones en materia laboral y en materia de seguridad social y listo. Mis cumplimientos están completos. No tengo problemas de lavado de dinero, no tengo problemas de esto, no tengo problemas de lo otro, ¿no? Por eso les decía, no es necesario invertir, gastar, implementar más cosas, más carga administrativa. Únicamente nosotros, con la misma gente, con la misma estructura que tenemos, podemos implementar y reorganizar todo este esquema para poder mejorar nuestro control interno. Cambio, una empresa que tiene 200 empleados, compra, distribuye, vende, pues obviamente tiene que tener un control interno más robusto, una administración de ventas donde ya se generan expedientes de los clientes, direcciones, entrega, logística de entrega, controles de inventario para poder controlar si el cliente ahorita me pide, pueda surtirle en tiempo y forma, no salir de mercado, ser un proveedor atractivo, un manejo de tesorería, como lo comentábamos, verificar, oye, necesito producto, necesito invertir ahorita en producto, recuperar el costo o el flujo en 15 días, me va a permitir hacer cumplimiento de nóminas, de transporte con mis proveedores. Entonces, ya se va incrementando por el volumen de operación, pero si lo ponemos también a consideración y lo vemos muy objetivamente, la misma gente que se dedica o que está en cada puesto designada, con uno o dos procesos más puede tener un buen control interno. Un control interno que nos dé una seguridad razonable de que las cosas por lo menos las estamos haciendo debidamente, ¿no? Entonces, es importante que verifiquen, no es necesario, no es una situación que tengamos que invertir demasiados recursos, pero si hay necesidad de hacerlo, no lo vean como un gasto tirado a la basura. Estamos teniendo un seguro patrimonial fiscal y legalmente hablando. ¿Okay? La vez pasada, en la charla pasada de reformas fiscales, les comentaba que hubo una modificación en el Código Fiscal de la Federación y agregaron el artículo 5A. Y se los reitero nuevamente porque es importante y también esto me da fundamentos para decirles qué es lo que quiere revisar la autoridad. La autoridad quiere revisar que nosotros seamos negocios sanos, que generemos rentabilidad y sobre esa rentabilidad se paguen nuestras obligaciones tributarias, que no generemos estrategias fiscales agresivas que de esa rentabilidad real la minen y disminuyamos fraudulentamente nuestras debidas contribuciones. Entonces, reiterando esa lámina, aquí se las vuelvo a poner. Que toda la información que utilicemos dentro de nuestra operación sea soportada y sea razonable. Control interno. ¿Qué nos va a ayudar a un control interno? A que la factura del proveedor, obviamente en una situación real, nosotros compramos al mejor costo posible y que esa información esté soportada, pues obviamente con algunas cotizaciones de otros proveedores y con la factura del proveedor que nos vendió. Anexándole, claro, está el pago de esa mercancía, ese servicio, ese producto, lo que haya sido, ¿no? Y lo demás, la autoridad revisará que todo eso que hacemos contemporáneamente en la línea de tiempo sea real o por lo menos tenga una coherencia. Oye, tú compraste papelería con el proveedor A y te costó 1,100. El proveedor B la tenía en 1,150, el proveedor C en 1,000 pesos. ¿Por qué no la compraste con el C? Porque es un proveedor con tiempos inexactos, muchas veces tenemos problemas de logística, no cumple a tiempo, Ok, se consideró viable porque te fuiste con el proveedor A, ¿no? Entonces, esa es la información que tendremos que estar cuidando. Simplemente nosotros en una pequeña organización, un pequeño negocio,
Es lo mismo. Si yo voy y voy directamente con los proveedores, yo necesito verificar quién me da el mejor costo. ¿Ok? Me entrega un comprobante fiscal, me entrega esto y me da seguridad que la operación la estoy realizando dentro de un mercado formal. Obviamente, si estoy a gran escala, pues checo que mi proveedor tenga opinión de cumplimiento, esté localizado, verifico sus bodegas, cuestiones un poquito más robustas para poder proteger mi situación. Sin embargo, véanlo de esta forma, no es un tema que no sirva, que sea dinero echado a la basura, es un seguro que me permitirá a nivel de mi proporcionalidad poder estar seguro de que la operación que estoy realizando no me provocará un tema de riesgo fiscal. Estamos enfocándonos en el tema contable fiscal. Lo primero que nos gustaría cuidar es esos temas, ¿no? Hay muchos más cumplimientos que no podemos dejar de observar. Sin embargo, creo que la principal razón es el tema fiscal, ¿no? Y bueno, ya que tenemos estos dos panoramas bien definidos, obviamente nuestro proceso contable nos ayudará a hacer la de segundo y hasta tercer filtro de toda esta información. Si al momento que estoy integrando la información financiera, aunque ya tengo mínimo los riesgos, detecto inconsistencias en la misma, pues estoy en oportunidad de corregirla. Reitero, hay que tener mucho cuidado en esto de la integración de la información financiera. Desafortunadamente, yo creo que se vuelve, si no en tiempo real, dentro del mes. Dentro del mes para poder detectar riesgos. Entonces, hay que generar procesos contables que nos permitan tener un poquito más de oportunidad o amplitud de verificar este tipo de riesgos antes de que termine el mes, para que en el mismo procedimiento tengamos otro filtro de seguridad y tengamos todavía oportunidad de corregir aspectos que vengan mal de origen, que los haya pasado por alto nuestro control interno, nuestra planeación financiera. Al momento que ya tenemos todo esto, que prácticamente se convertiría en el cierre del mes, pues obviamente tenemos una información contable validada, segura, ¿no? Y por ende una toma de decisiones correcta. Quiero hacer un paréntesis. Como se los dije al inicio, la contabilidad en sí misma no cambia, cambia la manera de integración de la misma, del control que tenemos que tener sobre la documentación, soporte que genera nuestra misma operación para una buena emisión de información financiera. Mm, creí y consideré, como me ha gustado en las demás charlas, hacerlo muy proactivo. Obviamente hay que tener en cuenta que las normas de información financiera en algunos aspectos nos pueden ayudar o en muchos aspectos nos pueden ayudar mucho en cuanto a cómo debemos darle procesamiento a la información financiera. No quise bastarme en hablar de normas de información financiera porque al fin y al cabo no todas aplican para todos los tipos de negocio. El marco conceptual es el que nos ayuda principalmente a tener idea de qué es lo que tenemos que estar emitiendo como estados financieros, cómo tenemos que organizar nuestra información. Sin embargo, realmente las demás normas de información financiera se basan en temas específicos. No quise tocar y adentrarme eso porque eso no ha cambiado. Hay algunas adecuaciones que van a salir para 2020, pero no de forma, no que nos afecten o que pudieran darnos un panorama distinto a lo que pueda hacer la autoridad. El tema aquí es que verificar e integrar la información tomando en cuenta cómo lo va a visualizar la autoridad para efecto de poder desempeñar mejor ese tema de la integración contable y la emisión de la información. Ajá. Entonces, en el material que les vamos a compartir, les estoy enviando también las normas de información financiera 2019. Ajá. Obviamente va a haber algunas adecuaciones para 2020, no hay se las compartimos posteriormente cuando salgan las 2020, pero si tienen dudas ya en entornos muy específicos, están las normas y con mucho gusto nosotros también seguimos a sus órdenes, ¿no? Y bueno, ya que tenemos la emisión de nuestra información financiera, ahora sí, ya tenemos un panorama de rentabilidad, que tenemos un soporte de que nuestra información está bien integrada y que ahora, ¿qué cumplimientos hay que dar? ¿Qué cumplimientos hay que observar?
principalmente, y el que creo que a la mayoría de aquí, de los que estamos ahorita en esta charla, nos atañe mucho el cumplimiento fiscal, no hay que dejar de observar principalmente y en particular punto de vista el de lavado de dinero, que el próximo jueves, por cierto, daremos una charla acerca de la ley antilavado de dinero, les enviaremos en estos días el temario, pero creo que es importante observarlo por todos los cambios que se están viniendo para 2020. Ajá. La de protección de datos es importante observarla. Muchos ya la hemos dejado de lado, pero recuerden que los avisos de confidencialidad siguen estando vigentes, siguen siendo importantes y podemos tener multas por eso. Los laborales, no vamos más lejos, la famosa norma 35, ¿no? La de los riesgos psicosociales, psicosociales, perdón, sí, de los trabajadores dentro de la empresa. Es importante, bueno, como complementario, como comentario anexo, ahorita la autoridad apoyará la implementación de la norma, no habrá multas, no ha definido a partir de cuándo, pero es un proceso de implementación. Sin embargo, no hay que dejarlo de observar. Y aquí sí les digo, por ejemplo, esta norma en el cumplimiento laboral sí generará gastos adicionales para los patrones. Prácticamente, e inclusive la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo ha reconocido. Sí tendrán que invertir. ¿Por qué? Porque en el momento que sí sea necesario implementar normas para poder atender todos estos riesgos que tiene el trabajador dentro de la empresa a nivel sociológico y psicológico, ajá, el patrón sí tendrá que hacer adecuaciones y generará temas económicos. Sin embargo, no hay que dejarlos de vista, ¿no? Y ese es uno, ¿no? Los temas de las comisiones de seguridad, higiene, capacitación, son temas que siguen latentes en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y son temas que no debemos de dejar de observar en el tema laboral, ¿no? Los temas administrativos, hablándose de un negocio, los usos de suelo, las actualizaciones de permisos, expedición de bebidas alcohólicas, comida, salubridad, COFEPRIS, todo eso hay que darle debido cumplimiento. Se aleja un poquito de nuestro tema, sin embargo, en la revisión del cumplimiento siempre hay que tomarlos en cuenta. Y no está por demás los corporativos. Esto hablando de empresas, en cuanto ya lo habíamos hablado anteriormente, muy esencial que cada año estemos revisando nuestro libro de actas, lo estemos actualizando, hagamos nuestra junta de accionistas, por lo menos en el libro de actas. Si tenemos realmente a los accionistas, pues hagamos la reunión, la asamblea para aprobar los estados financieros finales, todo ese tipo de cosas que, como ustedes saben, el año pasado se implementó la aplicación dentro de Secretaría de Economía que tendríamos que estar avisando a las empresas, las personas morales, todo este tipo de actas o movimientos de socios o accionistas. Es importante tomarlo en cuenta. También es importante, por ejemplo, en el caso de las SAS, no sé si algunos que tengan sociedades de acciones simplificadas, les ha llegado el aviso de que tienen que presentar la información financiera dentro del portal de Secretaría de Economía para efecto de dar cumplimiento dentro de los contratos de las SAS. Entonces, todos esos son cumplimientos corporativos, al fin y al cabo, que no debemos dejarlos de observar. Y eso nos evitará generar problemas económicos. Al fin y al cabo, todo lo que estamos viendo aquí va a terminar siendo una carga económica si no los cumplimos en tiempo y como deben de ser, ¿no? Porque pueden ser afectos a multas, sanciones, y eso va a llevar en un detrimento económico de la empresa. Por eso es importante, y ya les he repetido algunas ocasiones, la prevención yo creo que es la base de cualquier planeación y control interno que implementemos. De ahora en adelante, todo, a mi parecer, debe ser preventivo. Va a haber mucha corrección, pero esa corrección debe ser dentro de los tiempos que podamos todavía estar en el modo preventivo, no que sea corrección por parte ya de las autoridades administrativas, porque eso sí nos costaría el tema legal, nos costaría la misma defensa, nos costaría el mismo pago de omisiones, multas, lo que tuviera que ver este debido cumplimiento, ¿no? Entonces, bien importante, vean que tenían un control interno. Si yo sé, ok, oye, la protección de datos me afecta a mí vendiendo papelería, oye, ¿cómo manejas la información? No, no me afecta. Ah, perfecto. Punto. Listo. Con una simple asesoría, una simple pregunta, no tuve que implementar mayor grado de inversión, más que asesorarme bien, inclusive con las mismas autoridades administrativas, para efecto de no caer en incumplimientos.
sea chiquito o sea grandote. La norma 35, la famosa norma esta de riesgos, aplica para todos los patrones. Así tenga uno o dos, tengo que aplicar este tipo de normas. Obviamente en proporción de mi estructura. Sin embargo, ya significa que si yo no atiendo la norma, puedo ser afecto a una multa en proporción de los trabajadores que tengo. Ajá. No se diga de los temas fiscales. Cualquiera, sin excepción, sea chiquito, grandote, le requieren ya una omisión, pues ya estamos prácticamente afectos a una multa que llegará en 30 días posteriores y la tendremos que pagar. Y entonces financieramente también eso ya se salió de nuestra planificación. Seamos chicos o grandes, pues obviamente va en detrimento de la utilidad. Por eso es importantísimo, vea cómo todo se va conectando desde mi control interno, revisando previamente que la información que integro es correcta. Eso me va a ayudar que mi planeación financiera vaya en tiempo como lo estoy ejecutando. Es decir, pago mis proveedores en tiempo, estoy recuperando mis flujos y cumplo con mis obligaciones a tiempo. Eso nos va a llevar a que la emisión de información financiera, hablemos de la contable, y para efectos fiscales, esté sobre una base segura que cuando vengan en una posible revisión las autoridades, pues no tengamos mayor detrimento o mayor afectación. Y eso a su vez nos va a poder ayudar a que como tuvimos un buen control interno que nos ayudó a revisar qué cumplimientos teníamos, sin problema no tuvimos que erogar gastos innecesarios por el hecho de haberlos omitido. Vean la importancia. De repente dirán, oye, pero esto qué temas fiscales. Es que es importantísimo. Partíamos que la parte fiscal es un cumplimiento por parte de la empresa y se basa principalmente en lo que gano para ICR o en lo que estoy trasladando para efectos de IVA, como impuesto directo o en su caso IEPS, ¿no? Sin embargo, reitero, si no tenemos una buena planeación financiera, un buen control interno de cómo estoy llevando mi negocio, llega el mes y cuántos no lo hemos vivido. Es que no tengo dinero contador porque no tengo, puedo pagar los impuestos porque no tengo dinero contador. No me ha pagado este cliente, ¿no? Hay aspectos que no podemos controlar por temas de mercado, por temas de competitividad. Eso perfectamente lo sabemos. Sin embargo, contemplando estos temas en nuestra planeación financiera, verificándolos desde nuestro control interno, obviamente al momento de emitir nuestra información financiera, tenemos capacidad de maniobra para decidir, oye, entonces podemos tomar este punto de la planeación o este punto de la planeación, para efectos de reflejar una realidad en nuestro negocio y no generar pagos innecesarios. De verdad, vean la importancia total, como se los he comentado todo esto, de generar una prevención, una cultura de control interno que a su vez se visualice en un tema contable sano. Es importantísimo. El ejemplo que veíamos, no es necesario implementar grandes cantidades o ser tan onerosos en la implementación de los controles. Con la misma reorganización que podamos generar dentro de nuestro negocio o empresa, con eso es más que suficiente en algunos casos. Otros, a lo mejor, por el tamaño de estructura, tendrán que implementar ciertos cambios. Es un hecho, ¿no? Pero no se asusten, los que somos pequeños empresarios, los que tenemos pequeño negocio, no es necesario generar grandes sumas de inversión. También ustedes lo pueden hacer, también pueden aplicar un pequeño control interno desde unas pequeñas hojas de Excel donde vendo, compro, debo, no debo, cómo voy con mis impuestos. Oye, contador, mira, yo tengo mi listita y sabes que no me has pasado dos declaraciones, ¿no? O nosotros como contadores tener ese tema de servicio, ya no ha pagado estas dos declaraciones, ¿qué pasó? Esto. De tal forma que se lleve un control que le evite tener problemas a futuro, ¿no? En las siguientes charlas también lo reiteraré. Todo esto va de la mano, ¿por qué? Porque la fiscalización que vendrá, la manera en que han abierto las puertas de manera legal, nos puede llevar a todos a que por errores u omisiones podamos estar en un aspecto de vulnerabilidad fiscal. Es importante que lo tomemos en cuenta. Estamos, y para mí 2020 es un parteaguas. Muchos me dicen, es que ya existía el 69B, es que ya todos estaban tipificados los delitos fiscales. Sí,
pero la manera que adecuaron la legislación en tema de delincuencia, de seguridad nacional, del Código Nacional de Procedimientos Civiles, da pauta a que discrecionalmente la autoridad, si nosotros tenemos errores u omisiones, podamos estar en ciertos aspectos muy delicados y poner en riesgo nuestro patrimonio, seamos chiquitos o seamos grandes. Recordemos, el tema para la autoridad, la defraudación fiscal va a ser a partir de 7.800.000 pesos. Oye, pero no por llegar a esos temas voy a dejar de vender, voy a dejar de hacer crecer mi negocio. Entonces, yo tengo que seguir creciendo como empresario, como negocio. Tengo empleados que dependen de mí, tengo proveedores indirectos que dependen de mí. Entonces, yo tengo que seguir creciendo. Ese crecimiento tiene que estar sobre bases sólidas. Es a lo que me refiero. Cuando venga la autoridad, tú estás bien. O sea, a lo mejor hay detalles. ¿Por qué? Lo reiteraban hace rato. ¿Qué pasa si me modificó la opinión de cumplimiento? No lo podemos evitar, pero sí podemos hacernos de mecanismos para detectar, a ver, esta opinión de cumplimiento viene negativa por sí misma. Yo no sé si es negativa real que está omiso en un mes o que efectivamente tiene multas, no está localizado y me la modificó, porque al fin y al cabo eso ya no te lo dice la opinión el QR de la opinión de cumplimiento. Sin embargo, con el simple hecho que esté negativa, hay que tomar nuestras reservas, ¿no? Hay que verificarlo en los listados del artículo 69 y del 69. El 69, recuerden que son aquellos contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes o los que se les condonaron créditos fiscales. Y el 69 son aquellos que presuntamente son o emiten operaciones simuladas. Entonces, con esta simple revisión podemos generar un control interno rápido. Estaba negativa, lo revisé y no estaba en ningún listado. Bueno, pues para adelante, ¿no? Porque no tenemos garantía de todas maneras, como yo se los he explicado, que en 3 o 4 meses lo suban a cualquiera de los dos artículos. El 69 no nos afecta tanto, el 69 sí, demasiado, ¿no? Si de repente nuestro proveedor nos dice, es que aguántame porque me cancelaron mis sellos, alerta roja. Oye, pues a lo mejor no me voy a poner a preguntarte por qué te cancelaron, pero recordemos que de acuerdo al catálogo de cancelación de sellos, ya está muy amplio para 2020, ya viene muy detallado. Entonces, por algo te cancelaron los sellos. Puede ser por una omisión, un error, está perfecto. Pero si ya tienes una cancelación de sellos, una alerta debe ser para mí, tu cliente. No anda bien o no tiene un buen control interno, su proceso contable, aunque es una empresa real, está teniendo deficiencias y eso lo está llevando a tener cierto grado de incumplimiento o riesgo fiscal. Por eso la autoridad llega y te cancela sellos, ¿no? Vamos a ser honestos, o sea, la cancelación de sellos proviene por falta de los contribuyentes. Prácticamente que he tenido un solo caso en donde cancelaron sellos por una no localización, pero fue un error de apreciación del notificador, ¿no? Pero de ahí en fuera la mayoría o el 99% son por efectivamente omisiones del contribuyente. Entonces, son también alertas rojas. Oye, no me has facturado, es que no he podido. No, mándame la factura. Es que tengo sellos cancelados. Alerta roja, ¿no? Por algo estás en esa situación. Y no hablemos de que haces cosas malas, eres un contribuyente de esos que defraudan, sino simplemente por una falta de control interno, por un proceso contable sano, te está llevando a incumplimientos que te están generando este tipo de problemas fiscales. Vean que no estoy en otro supuesto ni de defraudación ni nada, simplemente nos lleva a concretar que en el mercado podemos salir inclusive de competencia, porque no, cuídate de él porque siempre le andan cancelando los sellos fiscales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro día estaba oyendo un ejemplo, ¿no? Que había un contribuyente que tenía un domicilio, todavía hay domicilios aquí, por lo menos en la Ciudad de México, que dicen sin número, ¿no? Llegaba el verificador y lo daba de baja y volvían a reactivarlo y lo daban de baja. Y volvían a reactivarlo y lo daban de baja. Al fin y al cabo, lo que hizo el contribuyente como estrategia es pedir verificación de domicilio cada mes, ¿no? En lo que se trataba de arreglar toda esta situación. Con eso soportó su operación, su ubicación como domicilio fiscal y evitó que cada ratito le estuvieran generando los temas de cancelación de sellos. Por ejemplo, ese es uno de los pocos ejemplos que a veces no podemos controlar, pero sí podemos establecer controles que nos ayuden a un debido cumplimiento. No, clarísimo el ejemplo. Es importantísimo. Estamos en una pauta que por simples errores u omisiones pudiéramos tener incumplimientos
o caer en temas de delitos o defraudación fiscal. De verdad, es un parteaguas para mí 2020. Hay que tener conciencia de que todo lo que estamos emitiendo como información financiera para quien sea y principalmente para autoridades fiscales va con una razón de negocio. Tenemos una asociación correcta en nuestra contabilidad de ingreso contra costo o gastos administrativos, ¿no? Que estamos cumpliendo en base a esa contabilidad nuestros temas de cumplimientos fiscales. Entonces, es importantísimo que revisemos que estos temas no están fuera de lugar, no van con nada de lo contable o lo fiscal, al contrario, son la base principal de lo que pudiera ser una emisión contable sana para efectos de la fiscalización que se generará para 2020, que ya la tenemos actualmente. Sin embargo, por temas legales en 2020, pues la autoridad tendrá muchas facultades, a mi particular punto de vista, tanto constitucionales como inconstitucionales, que le permitirán ir más allá contra los contribuyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros manejamos una cultura de prevención donde incluyamos como punto de inicio nuestro control interno una buena planeación financiera en el sentido de cómo controlo los recursos que estoy gastando, cómo controlo los recursos que estoy recibiendo, cómo estoy generando esos tiempos de gasto-recibo para efecto de un correcto cumplimiento de nuestras obligaciones, principalmente de IVA en ese aspecto, nosotros nos alejaremos mucho de molestias fiscales, ¿no? Máxime que hay que estar cumpliendo efectivamente con nuestra correcta emisión de comprobantes fiscales, la manera en que debemos emitirlos, nuestras situaciones de proveeduría que hay que estar checando contra los listados del SAT. Eso nos va a dar una pauta como control interno, como proceso contable previo, preventivo, de alejarnos de riesgos fiscales, ¿no? Y pues por último, las recomendaciones, reiterando, un control interno preventivo que les ayude en medida de su estructura, reitero, no necesitan invertir grandes cantidades o muchas veces ni siquiera necesitamos invertir. Con la estructura que tenemos simplemente es organizar y o reorganizar bien esa estructura para poder llegar a los resultados que nosotros queremos. La planificación financiera. ¿Por qué es importante? Por los temas de IVA. Recordemos que el tema de IVA es un pago mensual definitivo. Entonces, si nosotros no cuidamos ese tema y de repente se nos fue un IVA de un anticipo y no lo teníamos contemplado y tenemos un conflicto, porque a lo mejor ese dinero lo necesitamos operativamente para pagar un proveedor en su manera total y no, y ya tenemos que contemplar ahí un pago de IVA, porque pues, así lo marca la ley, un anticipo que se recibe, que se factura, es afecto de IVA, ¿no? Entonces, hay que generar un correcto cumplimiento o un correcto control sobre eso, o llegar a un acuerdo con nuestros proveedores, con nuestros clientes y decirles, oye, pero ya no me lo estás mandando ahorita, complétame el IVA porque yo lo tengo que pagar. O sea, hay que llegar a un buen acuerdo porque sabemos que nadie quiere pagar de más, ¿no? Sin embargo, esa planeación financiera nos puede ayudar a estar preparados para este tipo de contingencias, ¿no? Las políticas contables que van mucho de la mano con el control interno. Todo es proporcional. Un pequeño negocio que está dado de alta como persona física con actividad empresarial no necesita invertir grandes cantidades de dinero en un tema contable, ¿no? De acuerdo a su proporción, tiene que generar su contabilidad, sus cumplimientos, pero sin embargo de manera muy sencilla, no necesita ser robusto, simplemente va en proporción, reitero. Aquellos que hayan escuchado cumplimientos normativos, no es más que esto, generar dentro de las empresas una cultura de prevención mediante un control interno que permita detectar errores, corregirlos, volver a ejecutar y detectar errores de tal manera que vayamos depurando esa línea de proceso para asegurar la calidad de información que recibimos. No es más que eso. Y esa calidad de información nos va a ayudar a dar cumplimiento de manera correcta a todo lo que tengamos por cumplir. Háblese del tema administrativo que se tenga, ¿no? Entonces, ese es el compliance en sí mismo. Obviamente, hay empresas que necesitan estructuras muy robustas, se entiende, pero obviamente una persona, un pequeño negocio, un pequeño emprendedor, una microempresa, no tiene la capacidad y se sobreentiende perfectamente bien de pagar un compliance robusto.
pero aparte ni siquiera lo necesita. Necesita un compliance, un cumplimiento normativo, un control interno a su medida para eficientar sus operaciones. Es todo. Reitero, no caigan en la finta, perdón, la expresión de que es que esos servicios son caros. No es cierto. Muchas veces los podemos implementar nosotros mismos en base a nuestra propia operación y con la misma estructura que tenemos. Ajá. Algunas veces sí tendríamos que nos daremos cuenta, oye, es que así no lo puedo implementar, si tengo que efectivamente tener o una persona extra o un externo que me permita cumplir con esta situación. Pero bueno, en ese aspecto es porque la misma empresa, el mismo ente de negocio se está dando cuenta de que lo necesita. Hay que ser muy objetivos. Recordemos que todo esto va en camino con una primera prevención, el cuidado del negocio, cuidado en su rentabilidad, cuidado que esa rentabilidad le proporcione al dueño del negocio patrimonio, un patrimonio seguro para efecto que no esté en riesgo fiscal, que es el primero que tenemos, ¿no? En riesgo administrativo, ¿no? Silenciado. Siempre son proporcionales. No, no tenemos que garantizar más cosas de las que no. Entonces, es importante que no dejen de apreciar estos temas. Verán que al final de las pláticas por ahí de la primera semana de diciembre, todo esto se armará en un rompecabezas. Desde cumplimientos, desde la reforma fiscal que vimos la semana pasada, ley antilavado y otros dos temas que veremos también. Es importante que cuando ustedes observen, conjunten todas estas radiografías que estamos charlando, verán cómo al final de cuentas van con una sola finalidad: el cuidado del patrimonio y el correcto cumplimiento. No poner en riesgo nada de lo que nos ha costado mucho trabajo de construir. Es la única finalidad. Cumplo con esto, genero mi protección patrimonial, genero la protección de mi negocio, genero la protección de mis empleados. O sea, es importantísimo que cuando ustedes vean, por eso les comentaba la charla pasada, no dejen de escucharnos estos próximos jueves. Hablaremos de puntos muy importantes y al final haremos un rompecabezas de tal forma que ustedes vean, ya entendí por qué hablamos primero de esto, después de esto y después de esto. Verán que la finalidad es que en una pequeña organización, micro, negocio, empresa, corporación, en la medida de las posibilidades se puede cumplir con todo y bien. Simplemente se necesita una planificación de manera preventiva para poder realizarlo. Claro que sí, con mucho gusto. Mandaremos el material como siempre vía correo y también la grabación. Pues bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco como siempre mucho el tiempo que toman en escucharnos. Esperemos que siempre se lleven algo, podamos aportar algo en sus procesos particulares y pues nosotros seguimos atentos a sus comentarios. El material, reitero, se los enviarán por vía correo electrónico que registraron. Y pues bueno, les deseo muy buena tarde y nos vemos el próximo sábado, el próximo jueves. Muchas gracias.